¿Alguien que usted aprecia tiene dificultades para tomar decisiones médicas o financieras por sí mismo? Se confunde fácilmente, en especial se olvida de las cosas o corre el riesgo de que otros se aprovechen de él. ¿Está considerando la posibilidad de una tutela de adultos? Es una decisión difícil. Desea asegurarse de que se satisfagan las necesidades de su ser querido, pero, al mismo tiempo, no está muy seguro de qué es la tutela o cómo abordarla. No está solo. La triste verdad es que muchos adultos mayores no pueden tomar decisiones por sí mismos debido a factores como demencia, accidente cerebrovascular o alguna otra afección médica grave. A menudo, los adultos que sufren de deficiencia mental u otras discapacidades pueden carecer de entendimiento para tomar decisiones informadas sobre su cuidado. Además, se deben proteger los derechos y satisfacer las necesidades de los niños con discapacidades en el desarrollo cuando llegan a la adultez. La tutela de adultos es un proceso legal en el que el tribunal determina que una persona no tiene la capacidad para tomar o comunicar decisiones por sí misma. El tribunal nombra entonces a un tutor para que tome decisiones por ella. Existen alternativas en lugar de la tutela, por ejemplo, poderes o representantes para la atención médica, que también pueden resolver estos problemas. Sin embargo, si la persona no ha designado a alguien para que actúe en su nombre antes de quedar incapacitado, un tutor podría ser la única solución. La diferencia clave entre una tutela y el poder es la capacidad. Solo puede asignarse un poder cuando la persona tiene plena capacidad mental para elegir a otra persona para que tome decisiones por ella. Un tutor, por otra parte, solo se nombra cuando un tribunal determina que la persona es incapaz de tomar o comunicar decisiones por sí misma. Una situación común en la que es apropiado un tutor es aquella en la que un adulto mayor padece incapacidad derivada del Alzheimer, otro tipo de demencia u otra afección asociada con la edad avanzada. La tía Laura ha sido siempre una persona muy independiente desde que falleció su esposo, pero de repente todo cambió y se volvió más dependiente. Llegó hasta el punto en que ya no podía conducir. Tenía dificultad para recordar a dónde ir cuando estaba en el automóvil. Y luego recurrió al sobrino para conseguir sus pastillas, ir a la tienda de comestibles y para que la llevara al médico. Nos sentamos con la tía Laura y le dijimos que veíamos lo que pasaba y que si estaría más cómoda si la ayudáramos. Y en ese momento dijo que le gustaría que yo fuese su tutor. Otra situación común es el establecimiento de un tutor para una persona con discapacidad intelectual o en el desarrollo, cuando cumple 18 años de edad. Una persona es considerada adulta a los 18 años, lo que significa que tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Una persona con una discapacidad intelectual o en el desarrollo podría no tener esa capacidad, podría necesitar supervisión y asistencia directas para muchas actividades mientras es lo más independiente posible. Jamie es mi segundo hijo, el menor, y nació con síndrome de Down. El padre de Jamie y yo nos dimos cuenta de que nuestro hijo necesitaba un tutor a medida que se hacía un adolescente. Intentamos ser padres informados y eso puede ser difícil. Hay mucha información disponible, pero se nos dijo varias veces que la tutela era una buena medida de protección que debíamos procurar. Jamie tiene 25 años de edad y, como su madre, no tendría acceso a sus registros médicos, financieros, ni legales. Registros legales al tratarse de organismos del Estado sin una designación como tutor. Otro escenario que podría requerir el establecimiento de una tutela es el de un adulto con una lesión cerebral traumática. La lesión cerebral traumática se produce a menudo por un accidente automovilístico, un suceso catastrófico o un accidente de moto en el que la persona pierde la conciencia y a veces se la tiene que inducir a un coma
en el que no estará consciente por un largo tiempo. Y cuando eso sucede, en primer lugar, no le es posible otorgar un poder porque no puede dar su consentimiento, y en segundo lugar, porque es incapaz de tomar decisiones importantes por sí misma. En los casos de lesión cerebral traumática, lo que vemos generalmente es que se establece una tutela temporal. Así, una persona solicitará una tutela temporal, lo que implica presentar una petición al del tribunal. A menudo no se necesita una audiencia porque es una situación de emergencia. Las decisiones tienen que tomarse rápido, tanto en el entorno médico como en términos de las finanzas y el seguro de la persona. Y por lo general, se puede renunciar a la audiencia para la tutela temporal y se establecerá una audiencia más adelante si se decide cambiarla por una tutela permanente. El tutor de una persona con lesión cerebral traumática pagará sus cuentas, asumirá la responsabilidad de sus cuentas bancarias, va a ser quien se comunique con los médicos para las decisiones médicas del cuidado de esta persona, va a encargarse de los establecimientos para la rehabilitación, llevará a la persona del hospital a ese establecimiento si es necesario, y además pagará el alquiler, declarará los impuestos y realizará esa clase de cosas cotidianas que tienen que continuar haciéndose mientras la persona recibe su atención médica. Al final del periodo en el que el tribunal estableció a alguien como tutor, la tutela puede finalizar automáticamente si la persona está de nuevo en pleno uso de sus facultades y puede tomar decisiones por sí misma, o la persona puede solicitar que se convierta en una tutela regular y el tutor de la persona o alguien más podrá convertirse en el tutor regular en ese momento. Debido a que un derecho humano básico, el derecho a elegir y a tomar decisiones por sí mismo, está en juego, la ley estipula un procedimiento formal con protecciones incorporadas que debe seguirse antes de nombrar a un tutor. Es conveniente contratar a un abogado para que lo oriente en este proceso. Los abogados que ejercen el derecho de familia, sucesorio o de la tercera edad están familiarizados con la ley de tutela. Antes de presentar una solicitud de tutela, debe pedir a un médico que complete una declaración del médico para describir el diagnóstico, las limitaciones funcionales y las áreas en las que una persona supuestamente incapacitada necesita la ayuda de un tutor. El tribunal utiliza este documento para determinar la incapacidad mental y la necesidad de un tutor. Cualquier persona interesada y preocupada por el bienestar de una persona puede presentar una solicitud de tutela. También debe notificar a la persona incapacitada, a su cónyuge, a sus hijos adultos o a cualquier otra persona con derecho a dicha notificación conforme a la ley. El tribunal realizará entonces una audiencia en la que los testigos prestarán testimonio bajo juramento para apoyar la solicitud de tutela. Si la prueba se considera suficiente, se nombrará a un tutor. Antes de la audiencia, a veces el tribunal designa lo que se conoce como tutor ad litem, quien actúa como abogado de la persona y hace recomendaciones al tribunal. Cuando se nombra a un tutor, el secretario del tribunal emitirá cartas de tutela a la persona nombrada como tutor. Este documento puede utilizarse para mostrar en bancos, hospitales y otras instituciones que el tutor ha sido nombrado, así como también para mostrar la función del tutor para tomar decisiones en nombre de la otra persona. El tribunal podría nombrar a un tutor limitado si éste determina que la persona aún tiene capacidad en algunas áreas. Por ejemplo, si una persona es capaz de tomar decisiones en cuanto a su salud, pero no puede hacer el balance de una chequera, el tribunal puede crear una tutela limitada para la gestión de la chequera. En una emergencia, un tribunal puede nombrar a un tutor temporal. La persona que procure establecer una tutela temporal debe demostrar que existe una emergencia, que el bienestar de la persona incapacitada requiere de una acción inmediata y que ninguna otra persona parece tener la autoridad para actuar. Una situación que involucró la tutela temporal fue un caso en el que una mujer vino a nosotros y dijo que su hermana había ingresado para un procedimiento ambulatorio de rutina y lamentablemente algo había salido mal. A causa de eso terminó en coma. Y entonces, cuando fue al consultorio del médico ese día, no lo tenía planeado, no hizo ningún arreglo para coordinar el recojo de sus hijos de la escuela, o el cuidado de sus perros en la perrera, o las actividades cotidianas. Y por eso, su hermana se contactó con nosotros y dijo que era necesario que alguien actuara como su tutor. Lo que pudimos hacer fue llevar a la hermana al tribunal ese día, presentar una solicitud verificada de tutela temporal y sin una audiencia se le otorgó la tutela y el patrimonio de su hermana. Esto significaba que ese mismo día podía ir y coordinar con los médicos para tomar decisiones relacionadas con la atención médica de su hermana. Podía ir a su casa y ocuparse de sus finanzas, hablar con las escuelas para hacer arreglos para sus hijos y ocuparse de sus perros en la perrera. Y toda esa clase de cosas que la hermana habría hecho si hubiera sido capaz de hacerlo ese día.
El tutor debe ser alguien que está dispuesto a actuar según los mejores intereses de la persona incapacitada, alguien que también está dispuesto, es capaz y es adecuado para asumir esta responsabilidad. Tomo la decisión final con respecto a la atención médica de la tía Laura. Sí, converso al respecto con ella, pero cuando se cayó, fui yo quien la llevó al hospital. Firmé los papeles de la cirugía y firmé los papeles para trasladarla a rehabilitación. Así que, sí, estoy muy involucrada con el cuidado diario de la tía Laura y con todas sus decisiones médicas. Un miembro de la familia como un hijo adulto puede ser un tutor ideal. El tutor no necesita ser una persona con experiencia en la tutela ni tener capacitación especializada. Un abogado puede ayudarlo a entender los deberes y responsabilidades de la tutela. El tribunal puede tomar en cuenta muchas cosas al determinar quién es adecuado para actuar como tutor, incluyendo qué también comprende las responsabilidades de un tutor, su relación con la persona protegida, si puede actuar según los mejores intereses de la persona protegida y qué tan apto es para administrar las finanzas o las necesidades médicas de la otra persona. Una vez establecida la tutela, la persona incapacitada se conoce como persona protegida o bajo tutela. El tutor debe crear un recuento inicial y luego presentar informes que actualicen al tribunal sobre la condición de la persona protegida, así como rendiciones de cuentas de cómo el dinero se ha utilizado para beneficiar a la persona protegida. Las facultades y deberes de un tutor nombrado dependerán del tipo de tutela designada por el tribunal. Existen 3 tipos principales de tutelas. El primero implica una tutela de la persona, que da a la persona nombrada como tutor la capacidad de tomar decisiones sobre la atención médica y la educación de una persona protegida y sobre otros aspectos de su vida personal, por ejemplo, dónde debe vivir. El segundo tipo de tutela involucra una tutela del patrimonio. Esto permite que la persona nombrada como tutor administre las finanzas y otros activos de la persona protegida. Si la persona protegida necesita ambas, el tribunal puede nombrar un tercer tipo de tutela conocida como tutela plenaria, que incluye la tutela tanto de la persona como del patrimonio. Se necesita un tutor de la persona para asegurar que se satisfagan adecuadamente las necesidades físicas y emocionales de la persona protegida. Esto incluye ver que tenga comida, vestimenta, refugio, tratamiento médico y se cumpla con otras necesidades básicas. El tutor de la persona tiene derecho a tomar decisiones sobre la atención médica y, si las circunstancias lo justifican, decidir si se dejarán de aplicar los procedimientos de soporte vital a la persona protegida. El tutor también tiene la responsabilidad de motivar la independencia de la persona protegida y escuchar las recomendaciones de los profesionales sobre los estándares de cuidado adecuados para la persona protegida. Para mí, la responsabilidad más grande de la tutela es vigilar la medicación que toma la tía Laura y mantenerla equilibrada, mantenerla feliz y contenta donde está. Jamie es un empleado muy orgulloso de la South Bend Medical Foundation. Ha sido empleado de la South Bend Medical Foundation por casi 4 años y ciertamente están muy orgullosos de tenerlo como empleado. Jamie es asistente de donantes en sus servicios de donación de sangre. Jamie es independiente al ir a trabajar mediante el transporte del sistema de tránsito público en South Bend y sale a trabajar cuando yo salgo a trabajar. Va a trabajar en el autobús de Access que lo recoge en nuestra entrada. Llega a casa y está aquí durante 1 hora o 2 antes de que yo llegue a casa por la noche. Se siente independiente y por lo tanto se vuelve más independiente. El tutor también puede elegir la residencia de la persona protegida. Esto incluye colocarla en una casa de reposo, hogar grupal u otro establecimiento residencial si las circunstancias lo justifican. Los tutores deben obtener permiso del tribunal en cualquier momento que tengan la intención de trasladar a la persona protegida. El tutor del patrimonio debe establecer una cuenta bancaria separada para la persona protegida y hacer un seguimiento de todo el dinero que ingrese y se retire de esta cuenta. Todos los gastos de buena fe asociados con la persona protegida
deben pagarse de esta cuenta. Esto incluye alimentos, vestimenta, impuestos, servicios públicos, primas de seguro y cualquier otro gasto de subsistencia cotidiano. Los tutores nunca deben mezclar el dinero de la persona protegida con sus propios fondos. El tribunal también puede solicitar al tutor del patrimonio que proporcione una caución para garantizar que el dinero de la persona protegida se manejará responsablemente y solo en beneficio de la misma. Debe presentarse un recuento al tribunal después de dictada la resolución que nombra al tutor del patrimonio. El recuento debe incluir el valor de todos los bienes pertenecientes a la persona protegida. Si hay algún inmueble u otro activo valioso, debe informarse el valor al tribunal y puede requerirse una tasación profesional. El tutor debe presentar también un estado financiero, según lo exija la ley, que detalle cómo se ha gastado el dinero de la persona incapacitada. A menudo, el tribunal nombrará a un tutor tanto para la persona como para el patrimonio de la persona protegida. Esto se conoce como tutela plenaria y sigue las mismas pautas ya descritas. Existen varios motivos para finalizar una tutela. Un motivo incluye una mejora en la capacidad de la persona protegida. Una tutela también puede finalizar cuando la persona protegida fallece, se muda a otro estado o si se le designa un nuevo tutor. Cualquier persona, incluyendo la persona protegida, puede solicitar al tribunal que finalice una tutela. Puede llevarse a cabo una audiencia y depende del juez decidir si la tutela finalizará. La tutela es una forma importante de ayudar a las personas que no pueden tomar sus propias decisiones. Los tutores defienden los servicios, aseguran que se obtenga una atención médica de calidad, brindan protección contra la explotación financiera y ayudan a asegurar que las personas protegidas vivan con seguridad y dignidad. Esto puede ser un asunto complicado. Muchos de nosotros podemos tener un ser querido que necesite un tutor en algún momento en el futuro. Es fundamental lograr un equilibrio entre la necesidad de protección y seguridad, y al mismo tiempo respetar la dignidad e independencia de la persona protegida.